el día de hoy tengo a un invitado, pues, de primera. Se trata de Jorge Volpi, como ustedes saben, uno de los grandes escritores mexicanos de la actualidad, pero además alguien que ha tenido una carrera muy interesante, importante en la función pública, que lo ha llevado, entre otras cosas, también a ser el director del Festival Internacional Cervantino y actualmente coordinador cultural de la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios del país. Jorge, te agradezco mucho el haber aceptado esta invitación a dialogar y como siempre les digo a todos los invitados, descríbete en un par de líneas para los que nos están escuchando. Bueno, yo normalmente me describo con una sola palabra, que normalmente suele ser escritor, pero en efecto, como has dicho, pues también yo me describo sobre todo a mí mismo por lo que no soy, por lo que hubiera querido ser director de orquesta, hubiera querido ser físico, hubiera querido dedicarme tal vez al psicoanálisis, pero finalmente lo que soy es escritor. Bueno, pues es fenomenal y comparto yo también el deseo de haber sido director de orquesta, valga y que quede ya sentado aquí en la conversación. Yo pensaba que tú querías ser cantante. No, eso no, y nada más en el baño, como dice. Pero esas son otras historias operísticas para otra ocasión. Jorge, Terry Eagleton ha dicho que cuando él ha tratado de desarrollar la idea de cultura, él más que tratarnos de dar una visión totalitaria de la misma, pues más bien nos ha dado una respuesta compleja y que evidentemente creo yo que es muy atinada. Hemos hablado de usos, de costumbres, de actos simbólicos, de actividad intelectual, de los hechos incluso creativos del ser humano y una serie de etcéteras. ¿Cómo definirías tú a la cultura mexicana? Pero la cultura mexicana quizá no la que había sido definida tiempo atrás por Octavio Paz y por otros grandes literatos intelectuales mexicanos, la cultura de hoy, o sea, la que está sentada en la coyuntura que hoy tenemos. Bueno, siempre es difícil esta pregunta, hay miles de definiciones, de diferencias entre alta cultura, cultura popular y sobre todo entre cultura universal o cultura global y cultura nacional. Y creo que todas estas límites y todas estas variaciones conceptuales se han ido poco a poco empezando a borrar y que en realidad al hablar de cultura mexicana no podemos dejar de hablar de la cultura en general de nuestro tiempo en todas partes. Estamos en una de las épocas que más comunicación permite de un lugar a otro, pero también una época de globalización en donde hace que la cultura central llegue a todas partes, mientras que la cultura de las periferias difícilmente alcanza el centro. Entonces, estamos en un momento en el cual la cultura mexicana sigue siendo una cultura de una enorme vitalidad, una cultura que tiene tradiciones sumamente profundas, pero que no deja de estar justamente en diálogo permanente con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y tratando precisamente de aprovechar lo que la globalización nos trae, pero también luchando contra esas tendencias de la globalización que son siempre centrales y que en esa medida a veces suelen ser también opresivas. En base a esa respuesta que evidentemente tiene muchas aristas y como tú bien dices, es difícil definir una única visión de lo que significa cultura mexicana o incluso lo que significa ser mexicano, porque incluso también tendría que atender a las visiones que tenemos particularmente, ¿no?, al respecto del tema y de cómo nos asociamos respecto también con nuestra propia cultura, ¿no? Pero esto nos lleva a un punto que quizá es neurálgico en la labor que desempeñamos al frente de organismos o la parte cultural de organismos públicos, etcétera, etcétera. Y que es la definición de una política cultural en base a, evidentemente, todos estos elementos tan disímbolos. Pues sí, en efecto, estamos en un momento particularmente difícil para la cultura, no solo en México, sino en todo el mundo, y que nos permite justamente revisitarla, reimaginarla, tratar de
entender lo que pasa y tratar de anticipar un poco el futuro en una época de absoluta incertidumbre. Por otra parte, la cultura en general estaba y está todavía basada en el contacto entre seres humanos, en nuestra capacidad de entendernos y de explorarnos a través del arte y a través de distintas manifestaciones culturales. Y sin embargo, pues esta época es la que ha marcado precisamente un encierro que provoca que la mayor parte de esas actividades culturales desaparezcan y tengamos que concentrarnos en esta otra manera ahora de encontrarnos, que es a la distancia, todavía con un futuro muy incierto en cuanto a las posibilidades de regreso a lo que conocíamos antes como la vida cultural. Y por supuesto, pues esto plantea una enorme cantidad de desafíos educativos, de desafíos económicos, de desafíos tecnológicos, y desde luego de los desafíos constantes que siempre tiene la cultura, que tienen que ver con la imaginación y también con la capacidad que tengamos de hacer que los derechos culturales se cumplan y efectivamente haya acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y ciudadanas en un momento tan difícil como este. Jorge, la cultura, eso no es de primera necesidad. Es un tema que se ha debatido en muchas ocasiones, a veces muy ligeramente hay que decirlo, ¿no? Sabemos que hay cuestiones ineludibles para la vida, como es la salud o la alimentación, los elementos básicos, vamos a decir, que nos permiten el tener vida, ¿no? Pero curiosamente, este concepto de la cultura, pues es algo que es indisociable del ser humano, y aún en las situaciones de mayor precariedad, siempre hay elementos lúdicos o reflexivos o creativos que están ahí, o sea, aún en las peores condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, quizá no hemos sabido darle la importancia, a lo mejor en el discurso público, de lo que significa realmente este término. Pues sí, el arte y la cultura son consustanciales a nosotros, al ser humano. En buena medida podemos decir que somos humanos gracias a la cultura y al arte. Ha estado ligado a nosotros y a nuestro desarrollo como especie desde el principio. Imaginar que es algo accesorio o que solo es un entretenimiento o que solo es para pasar un rato, incluso en estas épocas en donde hemos tenido un encierro tan prolongado, es no darse cuenta de la verdadera naturaleza de la cultura y del arte, que por supuesto que no solo son de primera necesidad, son directamente consustanciales a nosotros. Si lo despreciamos, si lo dejamos de lado, si creemos que solo es una forma de entretenimiento que no merece la atención privilegiada, estamos perdiendo una gran parte de nosotros. El arte y la cultura nos permiten conocernos a nosotros mismos, nos permiten ponernos en el lugar de nosotros, nos permiten tratar de entender lo que significa verdaderamente ser humano. Si no le damos la importancia que merece, si no le damos los recursos económicos que también merece, vamos a perder enormemente en este sentido. En esta época muchos han recordado esas palabras de Winston Churchill en la guerra, diciendo precisamente que si no tenemos a la cultura, entonces ya no tendríamos por qué pelear. Y eso es un poco también lo que deberíamos de considerar ahora en esta época tan difícil precisamente para todos en muchísimos sentidos, pero en donde la cultura no puede quedar solamente como algo banal o accesorio, sino que tiene que ocupar el lugar fundamental que ha tenido desde el inicio de los tiempos. Paradójicamente, el sector cultural siempre lo hemos considerado como en una eterna crisis, y la cual ha sido acentuada evidentemente por los derroteros de este año. Ya volveremos quizá a ese tema porque es interesante también el entorno al COVID-19, pero antes yo quisiera detenerme un poco en la UNAM. La importancia como una
un eje fundamental también para el desarrollo artístico y cultural, no solamente de la Ciudad de México, sino también ya a través de otros campus o relaciones fuera de la Ciudad de México, pues ha sido fundamental. En ese sentido, ¿en qué se basa la visión de la UNAM respecto a la cultura? ¿Y con qué retos te encontraste una vez que asumiste el puesto actual? Dejando ahorita de lado, evidentemente, el estado actual de las cosas. Bueno, la Universidad Nacional tiene como objetivos centrales establecidos en su estatuto tres funciones distintas: la docencia, la investigación, la difusión y promoción de la cultura. Entonces, desde ahí ya queda claro, por un lado, cuál es esa vocación esencial también de la universidad en este sentido. Por otro, la Universidad Nacional intenta ser una universidad no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país. Cuenta con y en varios de ellos con escuelas grandes e importantes o con centros de investigación igualmente grandes e importantes, instituciones de educación superior del resto del país. Entonces, en esa medida, desde que llegamos en la administración del doctor Enrique Graue, la cultura en la universidad creo que tiene tres prioridades a las que se han añadido unas más. La primera tendría que ver, desde luego, con la naturaleza misma de la universidad, que es con un énfasis privilegiado en los jóvenes. Ese énfasis privilegiado en los jóvenes es una de las funciones centrales para la universidad, no habiendo un programa específico para jóvenes en términos culturales en el país. La universidad intenta también asumirlo por esa razón. En segundo lugar, nos importaba también muchísimo la cultura entendida también como un vínculo entre la ciencia y el arte, entre las humanidades y el arte. O sea, esa forma de contacto entre disciplinas que se han separado mucho en los últimos decenios, y que la universidad es el espacio para poder unir, no dos culturas separadas, una científica humanística, otra artística y cultural, sino tratar de tener vínculos entre ellas también de forma muy estrecha. Y a eso también hemos estado añadiendo ahora una visión importante que tiene que ver con la cultura como detonador de cambios sociales, la cultura entendida en un contexto social amplio. Y por supuesto también algunos problemas centrales de nuestro tiempo, la cultura también como un vehículo para luchar en contra de la violencia de género y para tener también en la cultura una perspectiva de género que sea importante. Y por último, como es un país azotado por una enorme cantidad de violencias, la cultura también como un vehículo para tratar de restañar esta violencia, de entenderla, de interpretarla y también de confrontarla. Interesante que ciertamente las políticas culturales que se originan desde los entes públicos, sean estos autónomos o descentralizados o que estén directamente en función del Estado, hablan mucho sobre esta cuestión de la regeneración del tejido social, por un lado, ese desarrollo cultural que evidentemente también va enfocado a los jóvenes y también ciertos tópicos que son ineludibles ya en este tiempo, ¿no? Como tú bien lo has dicho, la igualdad de género, el crear las conciencias de un mundo más equitativo, no solamente diría yo en la equidad de género, sino en otro tipo también de disfunciones o de desniveles, ¿no? Incluyendo el económico, que es otro tema muy claro y clave de nuestro país, ¿no? Pero al respecto de esto, ¿de qué forma simbra la situación del COVID respecto a esa visión de la UNAM y cómo establecen una respuesta que finalmente es algo que hemos hecho muchos organismos culturales del país, evidentemente en un proceso muy complejo porque vas aprendiendo
de ciertas iniciativas que también vas tomando y que a lo mejor inicialmente no habían sido contempladas a inicios de este año? Bueno, por supuesto es algo que no esperábamos en ninguna parte del mundo y desde luego tampoco en México. No estábamos preparados para ello y hemos tenido de manera muy acelerada tratar de confrontar lo que significa la pandemia de COVID-19 para la cultura. En términos de la universidad, para comenzar por ahí, por supuesto que desde muy rápidamente, en cuanto comenzábamos a ver lo que pasaba en el resto del mundo, cómo se cerraban las distintas sociedades, cómo había estos periodos enormes de clausura, pues tuvimos que pensar rápidamente en cómo, por un lado, cambiar completamente los programas de trabajo que teníamos previstos e intentar convertirlos en programas a la distancia, en programas a través de Internet y redes sociales y a través de la radio y la televisión con la que también contamos en la universidad, Radio UNAM y TV UNAM. Entonces fue un proceso muy acelerado para dar vida en primera instancia a un programa que continúa, Cultura UNAM en Casa, en el que seguimos teniendo decenas y decenas de actividades a la distancia, insisto, en línea o a través de radio o de TV UNAM en todas las disciplinas artísticas. Programas que contemplan, desde luego, desde contenidos múltiples, pero que es lo que más ha abundado en redes sociales, pero también actividades interactivas, actividades pensando en quienes se han quedado en casa en toda esta época, y también, dada la naturaleza de la universidad, cursos, talleres y programas también con valor curricular que tienen que ver con actividades culturales. En segunda instancia, también quisimos reflexionar de manera también muy rápida sobre las consecuencias de esta pandemia. Organizamos desde el área de cultura, pero con todo el esfuerzo de la Universidad Nacional, uno de los mayores encuentros para tratar de reflexionar sobre este tema en el marco del festival El Aleph, las posibilidades de la vida y las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Lo hicimos a lo largo de varias semanas y continuamos ahora con un programa extendido del Aleph dedicado precisamente a la pandemia. Hemos elaborado también una encuesta y un diagnóstico sobre el sector cultural y sus afectaciones durante esta época de encierro y de pandemia, que hicimos junto con una de nuestras cátedras, la Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural, y que le presentamos tanto a la Secretaría de Cultura Federal como a ustedes, los secretarios de Cultura de los estados o los directores de los distintos institutos o consejos que existen en los estados de cultura. Y estamos también tratando pues de elaborar toda una serie de propuestas para ver cómo responder a esta época. Así que en términos generales, esta ha sido, digamos, la actividad ya dentro de la pandemia de la Universidad Nacional en su área de cultura. Me parece que en estos tiempos excepcionales hemos visto resurgir una especie de liderazgo también que tiene la UNAM a nivel nacional respecto evidentemente a este tema, no que no existiera o no lo tuviera anteriormente, pero me parece que bajo las circunstancias del COVID, algunas más apremiantes que otras, la necesidad de provocar puntos de reflexión como el que ustedes abrieron hacia los titulares de cultura y también en sus conversaciones con la Secretaría de Cultura, me da la impresión que también era llenar un hueco que quizá no había sido atendido con tanta diligencia, o sea, a nivel federal. Y no quiero tampoco que suene confrontacional, pero, por ejemplo, me llama la atención que este estudio que ustedes han sacado con mucho rigor, como lo merece una máxima casa de estudios, pues llegó en un momento en el que en muchas entidades estábamos buscando un poco más de información a nivel nacional y al respecto de las perspectivas más allá de lo que evidentemente tenemos en buena relación titulares de cultura de diversos estados. No, sí, la universidad en esta medida, también considerada como universidad nacional, hemos querido tener esta vocación académica
de realizar una encuesta y luego de elaborar toda una serie de propuestas con distintos especialistas para tratar simplemente de contribuir al debate sobre lo que tenemos que hacer en este momento. Tú ya mencionabas justamente algo importante al inicio, si era esencial o no la cultura, estableciendo que sí, por supuesto, que sabemos que es una época en donde vivimos también una acelerada crisis económica, cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a padecer del todo y que continuará a lo largo de un tiempo probablemente muy largo, pero aún así, tanto con recursos como con imaginación para la creación de políticas públicas, nos parecía importante contribuir al debate desde la universidad y desde nuestro sector más académico. Y de ahí, pues, esta voluntad de elaborar estos documentos, de estar llevando a cabo también una serie de foros con distintos especialistas y también con responsables de cultura en distintos sectores y en distintas áreas y disciplinas, pues para entre todos intentar encontrar salidas a lo que es una de las más graves crisis del sector cultural mexicano que hayamos tenido en muchísimo tiempo. ¿Cómo trasladar, Jorge, todos estos hallazgos, análisis? También muchas entidades hemos ido haciendo algunos estudios muy interesantes al respecto del sector, obviamente a un nivel estatal o local, pero ¿cómo establecer esta vinculación en el sentido de que estas necesidades también tengan una respuesta, por ejemplo, de parte de quienes legislan en el país, por poner un ejemplo? Porque es cierto, ¿no? Bajo la perspectiva de crisis actual, se antoja improbable la posibilidad de estar nosotros pidiendo o estando en una campaña de aumentos de recursos al sector cultural. Como tú bien dices, esto nos ha abierto la puerta a encontrar otras formas de atender las necesidades y hacer frente a los retos. Pero también es ineludible que es un sector que ya tampoco puede estar recibiendo mayores recortes, o sea, más allá de lo que hemos tenido que sufrir en algunos casos a nivel estatal, pero también es cierto que se han recortado muchos programas federales que tenían una importancia fundamental, sobre todo para algunos estados que dependían mucho más, en este caso, de un recurso federal que de un recurso estatal. No es el caso de Nuevo León, pero es una realidad que tenemos en el país. ¿Cómo podemos articular este mensaje? Bueno, creo que nos toca de muchas maneras tratar de encontrar estas salidas. En el caso, digamos, de la universidad, lo primero ha sido presentarlo a las autoridades de cultura federales y locales, tratar de tener una retroalimentación en los foros que estamos organizando, también en algunos encuentros con otra vez secretarios de cultura o titulares de cultura de los distintos estados. Y creo que entre todos debemos de tener una doble misión. Por un lado, de hablar con nuestras comunidades y de tratar de que la sociedad en su conjunto vea la importancia y la relevancia de la cultura y por lo tanto de cómo debe de ser apoyada y de encontrar salidas a esta crisis. Y por el otro, creo que efectivamente institucionalmente pues también nos toca presionar tanto a las autoridades de cultura, a ustedes mismos, a la cultura federal, pero también por supuesto a los legisladores de cultura locales y federales, para que también pues haya estas medidas de emergencia que yo creo que son imprescindibles, que se han tomado en otros países y que creo que sin ellas el sector cultural va a quedar en una desprotección y en una debilidad aún mayor de la que teníamos de por sí, derivado precisamente de esta crisis. Algunos nos hemos sumado a la idea, al menos inicialmente es de carácter moral, de que pudieran declarar a la cultura mexicana como esencial. Ese es un movimiento que se ha hecho en Alemania, en Francia, evidentemente ellos incluso con presupuesto de por medio, ¿no? Pero yo decía que era importante llevar a la discusión pública al menos esta temática porque evidentemente no hemos encontrado un eco a ese respecto. ¿Consideras tú que hay qué áreas de oportunidad tú verías respecto a este tema en lo federal
Y evidentemente no me refiero únicamente a una postura o a una política de la Secretaría de Cultura, ¿no? O sea, el ambiente federal pues tiene su complejidad, ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué consideras tú qué elementos hay ahí que pudieran pues, detonarse, ¿verdad? Bueno, yo creo que tienes razón. Creo que debemos de considerar la cultura esencial y si hubiera una declaración al respecto, por supuesto, ayudaría mucho a lo que hablábamos antes, a generar un consenso social aún mayor sobre la relevancia de la cultura y cómo, si bien hay otros muchos sectores afectados, y por supuesto tenemos que destinar presupuestos mayoritariamente al sector salud en este momento, pero también hay áreas que no deben descuidarse y la cultura debería de ser una de ellas. Hay que tener conciencia, digamos, de las limitaciones presupuestales, sin duda, pero también conciencia de la relevancia que la cultura puede tener para la reactivación, no solamente económica, sino de la sociedad en su conjunto, que ha estado afectada, paralizada y en una situación excepcional de tragedia. Si en este momento estamos contando 42,000 muertos prácticamente, y seguramente llegaremos a cifras mucho más altas, estamos en una situación de emergencia nacional que requiere no solamente de la acción hacia el sector salud o económico, sino también hacia lo que la cultura le da a los ciudadanos. Crítica, cohesión, identidad y capacidad de darle sentido precisamente a este momento que está resultando tan difícil para millones de personas. Tú has subrayado perfectamente el hecho de que nos encontramos en una emergencia. Si bien evidentemente todos los estados a través de sus organismos culturales han hecho un trabajo de respuesta ante las necesidades crecientes que encontramos en el sector, también es cierto que debemos de considerar que somos organismos finitos, o sea, tenemos un presupuesto finito. Evidentemente no logramos abarcar tampoco la totalidad del sector, a pesar de que a través de las políticas y los programas que derivan de estas, pues vas abordando diversos sectores de una forma incluso democrática. En el caso de CONATE así es, no es una Secretaría de Cultura, es un organismo mucho más balanceado en ese tema. ¿Cómo piensas que México, y ahí me refiero en la totalidad, yo sé que es una visión que te puedes hacer de diversos factores, pero ¿cómo crees que el país, y ahí incluyo incluso a los estados, las instituciones, ha abordado el tema de la crisis del COVID con respecto a la... Bueno, como tú dices, hay una parte presupuestal que está siendo terriblemente difícil. Uno de los aspectos que de antes de la crisis del COVID nos parecían más preocupantes, o a mí me parecen más preocupantes, es esta política de llamada austeridad republicana, pero que en realidad ha significado enormes recortes a distintos sectores de la vida pública en una política que se acerca más a lo neoliberal que a una política auténticamente de izquierdas que intentaría reforzar la acción del Estado en muchos sectores y particularmente también con la tradición mexicana que tenemos en el sector cultura, donde el impulso estatal ha sido siempre tan importante. Si esto ya venía siendo una constante antes de la pandemia, ahora en pandemia, donde los recortes se han multiplicado enormemente, pues desde luego que estamos en una situación de emergencia doble. No solamente las afectaciones derivadas del cierre y de la clausura de los espacios culturales, que todavía se mantiene en la mayor parte del país, sino también esta austeridad llevada al extremo, que también ha afectado sin duda de manera redoblada, pues justamente las posibilidades de recuperación del sector y que ha limitado enormemente la acción del Estado federal, pero también evidentemente estatal en muchos sentidos. A esta, digamos, política, que es una política general que afecta a la cultura como a otros sectores, pero digamos que es una política general de austeridad, pues tendríamos justamente también que tener ahí, los recursos son finitos, pero si además hay estos recortes que son en ocasiones excesivos y que impiden la acción misma del Estado en cultura, pues tenemos que rebelarnos ciertamente contra
digamos, esta política, más allá de que podamos entender una situación de emergencia económica que no va a permitir, por supuesto, que haya derroche en ningún sector. Hay que utilizar los recursos de manera mucho más clara e inteligente en este momento para apoyar efectivamente a la economía cultural en su conjunto, a los distintos actores culturales, no solamente a los artistas, que ese ha sido también uno de los problemas, creer que solamente está enfocado en los artistas como privilegiados que deben recibir recursos, pero no, en la economía cultural en su conjunto, que representa una enorme cantidad de puestos de trabajo y de ingresos también para el país y para las familias de muchísimos trabajadores, no solamente artistas, sino todos aquellos actores culturales que dependen del trabajo cultural y artístico. En segundo lugar, ha habido una respuesta de imaginación, por supuesto, tanto estatal como federal, que eso sí ha sido notable y desde luego hay que celebrar que haya habido una enorme cantidad de programas inmediatos, a veces improvisando, pero en este momento no había otra manera de ver bajo prueba y error qué programas podían funcionar mejores que otros en una situación como la que estamos viviendo. Y ahí creo que ha habido una buena sensibilidad de los distintos responsables de cultura federales y locales en muchos sentidos. Y ahora pues todavía toca esta recuperación que tenemos que encontrar cuando el sector cultural pueda alcanzar ciertos niveles de normalidad, de esto que se ha llamado nueva normalidad, que todavía va a seguir afectando enormemente a nuestro sector, pero en donde tenemos que seguir contribuyendo con ideas, pero que también con la lucha por tener presupuestos que permitan al menos intentar esta recuperación. Lo has puesto muy bien al respecto del sector, en el sentido de los organismos de cultura no solamente tienen el componente del artista, sino también el del profesional, el del gestor que se dedica a esto. Y evidentemente estos planes de austeridad y van involucrando el desempleo de mucha gente y los vas poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad. Esa es una realidad. Por otro lado, no debemos dejar de lado el hecho de que también nuestra actividad está enfocada a los ciudadanos. O sea, llegamos a ellos a través, evidentemente, de una propuesta o una programación artística, un taller, una reflexión, un gran programa de desarrollo cultural. Pero eso también se nos olvida, que finalmente es un trabajo que sigue teniendo una incidencia en los ciudadanos, ¿no? Y en la vida de los ciudadanos, como los que hemos estado encerrados o han estado encerrados en sus casas y que tienen el acceso a las artes o a una lectura, al cine, a la música, y de alguna otra forma eso nos mantiene con un cierto nivel de cordura, diría yo, ¿no? Al respecto de eso me llama un poco la atención, la Secretaría de Cultura acaba de publicar, seguramente tú lo leíste también, el Plan Sexenal de Cultura. Y llama la atención que el COVID no está involucrado en esta cuestión, ¿no? Y sabemos que el COVID no va a desaparecer de la noche a la mañana. No sé qué perspectiva tú tengas al respecto de eso. O sea, una vez que se tenga una vacuna, ¿tú crees que vamos a regresar a la realidad anterior? O sea, totalmente, en parte. ¿No tendríamos que estar preguntándonos a nivel federal también qué elementos deberíamos de seguir considerando para la construcción de una política cultural pública, ahora que ya tuvimos la experiencia del COVID, ¿no? Por supuesto, yo creo que tienes toda la lo que dices. Por lo que estamos viendo, en el mejor de los escenarios que se nos están presentando, en el de una vacuna universal, barata, que llegue rápidamente a la gente, esa normalidad, si es que la pudiéramos recuperar con una campaña de vacunación gigantesca, seguramente no la tendremos sino hasta el año 2022. Si es que, en efecto, la tenemos. Es algo que todavía sigue siendo difícil de prever. Hay resultados alentadores por lo que vemos en la prensa de muchas vacunas, al menos de 3 ya en una fase muy avanzada, pero para que sean generalizadas, universales, baratas
que lleguen a todos los países que las requieren, pues seguramente va a implicar todo el año próximo. Con lo cual, por supuesto, tendríamos que pensar que la política cultural no puede eliminar el factor de la pandemia de COVID, porque todavía será al menos toda la segunda mitad de este año y todo el año próximo. Con lo cual tienes tú toda la razón. La política cultural tiene que pensar de manera híbrida, tiene que pensar en el regreso a esa normalidad posible, pero tiene que pensar también en cómo ahora, ya con esta experiencia, tenemos que continuar con una enorme cantidad también de políticas a distancia que habría que reforzar de muchas maneras para tratar de mantener, digamos, lo más vivo posible el sector cultural. Y no me refiero solamente a ideas para programas para el público, sino también ideas y programas para que esa economía cultural y ese sector cultural se mantengan activos, vivos, a lo largo de probablemente todavía un año a un año y medio de una enorme crisis que no va a paliarse por lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Dentro de los sectores más afectados en el campo de las artes están las artes escénicas, Jorge. Sabemos, por ejemplo, que las orquestas están en una gran crisis. A lo mejor aquellas que están sujetas a instituciones, pues probablemente una universidad importante como la UNAM, no sin ciertos sacrificios, puede mantener a la OFUNAM a flote, vamos a decirlo, ¿no? En otros casos no va a ser esa la realidad. Sabemos que hay algunas orquestas que están en bancarrota en Europa o en Estados Unidos. La ópera es otro tema interesante al respecto. El teatro igual. El teatro finalmente son la danza, el ballet, la danza contemporánea, pues también son conceptos artísticos que están en su, digamos, en su filosofía, en su conceptualización. El público presente es una parte fundamental, ¿no? de esa conexión o de esa disciplina, ¿no? ¿Se pone esto en hold estos 2 años? ¿O encontramos soluciones aún y que sean caras para poder mantener a flote esta situación? Claro, bueno, la afectación para las artes escénicas ha sido muy, muy drástica. Estamos viendo ya, digamos, lugares en Europa donde se está regresando otra vez a una cierta normalidad. Estas semanas ha empezado, pues, quizá el festival más importante de los que han mantenido su agenda, el de Granada en España, y pronto tendremos algunos ejemplos con el Festival Salzburgo. Pero en efecto, cuando decíamos también de que hay que considerar el COVID como un elemento de política cultural, no solamente implica para seguir realizando acciones a la distancia a través de internet, redes sociales, radio, televisión, significa también cómo vamos a poder activar el sector cultural, particularmente de música y artes escénicas, incluso con la pandemia. Y frente a esto, pues tenemos que estar pensando en alternativas. En primera instancia, cómo tendríamos que privilegiar la posibilidad de hacer este tipo de actividades, teatro, danza, música, incluso ópera, al aire libre. Tenemos muy claramente ya conciencia científica de que las condiciones al aire libre son infinitamente menos riesgosas que en locales cerrados. ¿Es posible? Sí. ¿Es caro? También. Tenemos que redirigir recursos para tratar de imaginar cómo poder hacer esto en espacios al aire libre, que se puede guardar mejor la sana distancia y en donde es mucho más fácil de hacer. Tenemos que irlo pensando. En segundo lugar, tenemos que pensar qué hacer con los locales cerrados y por lo tanto tenemos que pensar efectivamente en medidas que ya se han tomado en otros lugares, en reducción del tamaño de las orquestas, en ampliación del tamaño de la distancia entre los músicos, de ampliación de la distancia entre los bailarines, de enfocarnos más en piezas ahora cercanas a la música de cámara, al teatro de cámara, a la danza de cámara, en espacios grandes y en donde se pueda guardar medidas de sana distancia. Todo esto es algo en lo que tenemos que estar pensando. En la UNAM ya lo estamos haciendo. Intentaremos presentar para nosotros mismos nuestro propio programa de trabajo en términos de COVID con esta serie de medidas que van, desde luego, en primera instancia, en cómo utilizar al máximo los espacios abiertos,
Y en segunda, cómo vamos a poder utilizar ahora los espacios cerrados para las artes escénicas y la música. Dentro de las reflexiones también que nos ha traído este COVID, y evidentemente, como ustedes han hecho su trabajo, esta posibilidad de encontrar soluciones a los espacios escénicos, y que efectivamente yo coincido totalmente contigo, vamos a tener al menos que emigrar en estos 2 años, vamos a poner un periodo razonable a los espacios al aire libre, definitivamente, si queremos seguir escuchando orquestas o seguir disfrutando de espectáculos teatrales, operísticos, danza, etcétera, etcétera. Pero hay otra línea que ha estado ahí implícita dentro de las reflexiones que nos ha traído el COVID, Jorge, y que me gustaría también reflexionar contigo. ¿Cuál es el costo real de las artes? O sea, me refiero a que las artes, como bien lo sabemos, tienen productos, vamos a decir, de un alto nivel artístico, pero que generalmente, tradicionalmente, cuestan caro. Tú lo sabes. Traerte no sé, a tu pianista querido András Schiff, por poner un ejemplo, pues sabíamos que nos iba a costar tanto los honorarios de él. Esta situación del COVID ha hecho que tengamos que repensar incluso en la agenda artística, en muchos de estos elementos, y nos encontramos que también surgen muchos artistas de gran calidad que a lo mejor vas a poder contratar a un costo menor de lo que a las vacas sagradas se les daba. O sea, el día de hoy ya parecería poco antojable o probable pues gastar, vamos a decir, $1 millón por traerte a una figura como un Plácido Domingo, aún y que le reconozcamos toda su grandeza, y eso no lo estoy poniendo yo en duda en este momento. Igor Levit, un gran pianista que seguramente tú conoces, que yo soy seguidor de él, dio una serie de conciertos en línea todos los días. Y yo era de los que se ponía a escuchar su concierto diario de Igor Levit ahí en casa. Pues esto nos ha replanteado también el costo real de las artes. O sea, nos vamos a encontrar con muchos artistas fuera de trabajo, a lo mejor formal, y que van a estar accesibles a condiciones muy distintas a las pre-COVID. No sé qué piensas tú al respecto de todo eso. Bueno, yo creo que aquí también, digamos, hay algo que tomar en cuenta y que ya lo hemos estado experimentando, que desde luego festivales como el Cervantino lo vivieron, nosotros mismos también y seguramente en todas partes. Ya no solamente son la parte de los recursos escasos para atraer artistas con cachés muy altos, sino también que las condiciones para viajar en muchas ocasiones se vuelven ahora mucho más complicadas. También hay muchos artistas que ya no quieren viajar o que no quieren viajar tanto, precisamente por la propia pandemia. Creo que vamos a vivir por lo menos estos 2 años, otra vez insistiendo, una época que no me parece que en ese sentido sea negativa, en donde tenemos que apostar por nuestras propias comunidades artísticas mexicanas o locales en cada uno de los estados. Creo que es un buen momento para desarrollarlas más, para impulsarlas más. Por supuesto que a aficionados a la música clásica como tú y yo, nos encantaría oír a Igor Levit en vivo tocando las 32 sonatas de Beethoven. Pero lo que nos corresponde ahora es permitir en condiciones posibles, por ejemplo al aire libre o por ejemplo en teatros muy grandes con sana distancia, tener a una serie de pianistas mexicanos tocando las 32 sonatas de Beethoven. Eso es lo que nos corresponde hacer ahora probablemente. Siempre, en cualquier caso, y eso pues tú coincidirás, es mucho mejor oír a un pianista en vivo que la mejor grabación posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia es radicalmente distinta. Entonces, esto no quiere decir que no añoremos la época en que podamos tener en México a figuras como esta, digo, y por hablar de un pianista que creo que por lo que veo en esta época hemos estado escuchando a ambos, sino que es una época en que corresponde apostar más para que las propias comunidades artísticas mexicanas tengan posibilidad otra vez de tener públicos,
para reforzarlas, para tener programas de formación más sólidos, tanto de formación artística como formación de públicos, mientras la economía cultural se establece y podamos tener otra vez, digamos, grandes figuras mundiales en el país. Creo que la apuesta de recuperación ahorita tendría que ir un poco hacia allá, a reforzar a nuestras orquestas, a reforzar a nuestros grupos artísticos de teatro, danza, a reforzar a los grupos musicales de todos los tipos de música que tengamos y a encontrar condiciones posibles para que haya la posibilidad de que interactúen con públicos reales y no solamente ya con públicos virtuales. Coincido contigo y es más, te diría que quienes encabezamos organismos culturales tenemos el deber moral de apoyar a nuestros artistas estatales y mexicanos. Y acá igual nosotros tomamos la medida de cancelar todo lo internacional. Evidentemente se iba a cancelar también por sí mismo, por la imposibilidad de viajar, pero creo que también es importante, como bien lo dices, que esto quede plasmado en una política y más que en una circunstancia de crisis nacional muy grave como la que tenemos, pues es ineludible el apoyar a los nuestros, ¿no? Eso creo que es un factor que seguramente iremos viendo en los siguientes 2 años, como bien lo acabas de apuntar. Y finalmente, para redondear este programa, Jorge, quisiera yo decirte qué realidades que ha traído el COVID-19 han llegado para quedarse. Yo sé que hemos hablado que eventualmente regresaremos al teatro de ópera cerrado, eventualmente vamos a escuchar a la OFUNAM en la Nezahualcóyotl, pero ¿qué cuestiones han trastocado la cultura, el tejido y que deberíamos de considerar como pues ya parte de una realidad? Bueno, yo creo que esta parte a distancia tenemos que tenerla mucho más clara de qué es lo que tenemos que hacer ahora las distintas instituciones culturales. En una primera instancia, todos salimos muy rápidamente a hacer todo tipo de actividades culturales para tratar de responder a los artistas, responder al público, responder a la propia sociedad rápidamente. Creo que ahora hemos empezado a darnos cuenta de algunas realidades, de una enorme sobreoferta, por supuesto, de contenidos, de la necesidad de articular curadurías realmente claras e importantes y de que esas curadurías permitan además que realmente haya públicos específicos para ciertas actividades que se hacen y teniendo en cuenta justamente la enorme diversidad que estamos teniendo en este momento. ¿Cuáles son las cosas fundamentales? ¿Qué debe hacer cada institución? ¿Qué debe hacer con sus propios artistas? ¿De qué manera debe difundirlo? Para justamente, digamos, ahora encontrar un nuevo ecosistema de la cultura a distancia, que ahora ha sido por lo pronto, evidentemente, de muy buena voluntad, pero absolutamente caótico, y enfrentado además a donde aquí no hay fronteras nacionales. Tenemos una enorme cantidad de contenidos, no solamente producidos por nosotros, sino por todo el mundo, tanto por actores privados como por actores públicos. Tenemos que encontrar las maneras de encontrar efectivamente qué contenidos llevar a nuestras propias comunidades para que en efecto les sirvan, les digan cosas, les permitan reflexionar y al mismo tiempo reactiven la vida económica cultural mexicana. Entonces, creo que eso ha sido un gran aprendizaje. Primero hicimos todo lo que se podía, pero claro, teníamos instituciones públicas promoviendo al Metropolitan Opera de Nueva York como si lo necesitara. Es decir, ahora lo que necesitamos realmente es nosotros mismos ver con nuestras comunidades ya más claras, más identificadas, nuestras pequeñas comunidades digitales en muchos sectores, en muchas áreas, para atenderlas correctamente, para tener retroalimentación de ellas y para permitir que artistas mexicanos terminen pudiendo vivir de su trabajo en estas comunidades digitales o a distancia que estamos creando. Y no solamente la necesidad de ofrecerle infinitos contenidos, aunque sean de la mayor calidad posible, que de todas maneras el público podría encontrar de otras formas. Muy interesante porque ciertamente las plataformas digitales, por un lado, claro, eventualmente desnudan a quienes quieren las artes, eso es un hecho, pero también es cierto que nos pone en una competencia ya internacional también, y ahí es donde, como bien lo dices,
nuestro deber también es ir depurando esos contenidos o ir provocando que estos estén a la altura también de las circunstancias, ¿no? No solamente para nuestras comunidades, sino también dentro del entorno nacional de la cultura y de las artes.